Muchos cristianos no pueden vivir en victoria porque desconocen las perlas escondidas en la palabra de Dios. Así que no esperes ni un minuto más para sumergirte en las Escrituras y recibir la revelación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido que abras los ojos espirituales de todos ellos, los oídos espirituales. Esta palabra caiga como refrigerio, como exhortación, para levantar, para enseñar, porque es tu palabra, Dios, y es la palabra que tú traes para cielos abiertos hoy. Y todos nosotros estamos abiertos a que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Bueno, Dios me dio una palabra tremenda porque la cuestión es que Él me habló para algo en Machala, para los matrimonios, y yo no pude olvidar esa palabra. Y yo sabía en mi espíritu que Dios me decía, quiero que lo compartas en cielos abiertos, pero a la vez sabía que no era para matrimonios, era para la iglesia. Y le dije, bueno, Padre, ayúdame entonces a acomodar esto para la iglesia. Y Él me recordó algo que hacía una semana Él me había dicho, no les demandes lo que no les enseñas. ¿Sí? ¿Cuántos recordamos esto? Entonces, en verdad, el Señor me hizo ver que no solamente aquí, también en las naciones de la tierra, cada vez son más los que se suman y esa gente es nueva. Estoy hablando tal vez hoy más para los nuevos porque es algo que los viejos ya deberían de saber y ya deberían de estar accionados funcionando en esto. Pero por si hay algún despistado, pues también la palabra va a ser para él. Y estaba pensando todo esto y el Señor me lo confirmó con el pastor de Machala que nos dijo que a él le gusta enseñar a la gente, nada más llegan, enseñarles el sistema de la iglesia. Ellos tienen ciertas normas todas basadas en la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo y al final es lo que Dios dice, ¿no? Pero él como que les inculca eso porque en otras palabras que él no dijo, yo lo veía, funcionan como un solo hombre. Y Dios me lo recordó y dije, es verdad, Señor, voy a impartir esto para que todos sepamos hacia dónde vamos, cómo vamos y como un solo hombre, porque la unión hace la fuerza. ¿Amén? Entonces vamos a leer Isaías 58:12 que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Serás llamado ¿cómo? Reparador de portillos. Si lees ese capítulo vas a ver que Dios asocia los reparadores de portillos con el bien, con gente que camina bien. Entonces yo te quiero explicar qué es un reparador de portillos porque el Espíritu Santo me dijo que Él te quiere llamar reparador de portillos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria? Porque Él piensa en nosotros, cuenta con nosotros y confía en nosotros. Amén. Entonces quiero que sepas qué es un reparador de portillos y para eso primero te voy a explicar qué es un portillo porque tienes que saber qué es lo que tienes que reparar, ¿sí? Bueno, pues un portillo, lo voy a explicar así, cuando en la muralla, en las grandes murallas, visualiza mientras te voy explicando para entenderlo mejor, en las grandes murallas, tú imagínate un gran martillo o esas armas que había que eran como bolas así de hierro, ¿verdad? ¿Recordáis en las películas? Que golpean los muros, y hacen como un boquete o una grieta grande que tiene el poder de desquebrajar de arriba abajo. Bueno, pues eso es un portillo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que antiguamente las ciudades amuralladas no podían tener portillos, no podían tener huecos ni podían tener fisuras. ¿Por qué? Porque esas murallas eran las murallas de protección para todos los habitantes que vivían dentro. Y si sus muros estaban agrietados, si en sus muros había agujeros, ellos peligraban de que los enemigos pudieran entrar, saquear, quemar, robar, llevarse los niños, llevarse las doncellas, matar a los guerreros. Por eso era tan importante la función del reparador de portillos. Ahora ven aquí, ¿por qué el Señor te llama reparador de portillos a ti? ¿Por qué quiere que tú seas un reparador de portillos y tomes conciencia de lo que esto significa en tu vida? Porque todo matrimonio, toda iglesia, toda familia, toda unión conyugal, los hijos, las personas, los individuos, los pastores, todos en el mundo espiritual tenemos levantados muros de protección. Todos, esas murallas que guardan la vida de las personas, que guardan el pacto matrimonial, que guardan las iglesias locales. La iglesia de Jesucristo es a nivel mundial, pero nosotros aquí Cielos Abiertos somos una iglesia local que tiene muros alrededor.
Ahora, ¿qué suele suceder? Que muchas veces esos muros están agrietados en un matrimonio, esos muros están con agujeros en una congregación, esos muros están al borde de la ruina repentina, como dice la palabra, a causa de una grieta por la cual puede entrar Satanás, robar, saquear, matar, destruir. Por eso es tan importante que tú y yo tomemos conciencia de que Dios no solamente nos llama reparadores de portillos, sino que quiere que nos accionemos a funcionar como esos reparadores de portillos. Hoy vas a hacer un compromiso con Dios para ser ese reparador de portillos en acción. Porque como te digo, somos como un solo hombre y a veces estamos acostumbrados a la independencia también dentro de la congregación, pensando que si al hermano le va mal y a ti te va bien, no sucede nada. No, quien vive así no ha entendido nada. Porque si al hermano le va mal, tarde o temprano ese mal te va a llegar a ti en alguna forma. Yo nos veo como un puzzle perfectamente, cada pieza perfectamente colocada. Y cuando el puzzle está completo es perfecto, pero cuando falta una pieza, cuando una pieza no encaja, siempre sucede algo que de alguna manera me llega al mal. ¿Entendemos esto? Entonces, hoy nos constituimos esos reparadores de portillos. ¿Cuántos quisieran ser ese reparador de portillos en la iglesia? Vamos, quiero ver esas manos alzadas. Quiero ahí en las personas que nos están escuchando en las naciones. Dios también contó contigo, Casa de Cielos Abiertos en las naciones. Por eso, nosotros comenzamos con el nombre Cielos Abiertos, Iglesia Cielos Abiertos. Y llegó un profeta aquí, nos cambió el nombre y nos dijo, vosotros sois un ministerio internacional Cielos Abiertos. Todavía no teníamos ningún internacional, pero Dios ya sabía el futuro y llegaste tú. Llegaste a la casa, alguien internacional para ser parte de esta iglesia. Por eso a todos es este llamamiento. ¿Cuántos quisieran ser ese reparador de portillos? Amén. El Señor está viendo tu mano. ¿Por qué no empezamos por la iglesia? ¿Por qué no empezamos por los pastores, por los líderes, por los hermanos que tienes a tu lado? Quiero que mires ahí quién está a tu lado. Las personas que están en internet tal vez pueden pensar la persona que está a su lado porque es su familiar y es parte de la casa de Jesucristo, o nosotros como pastores, la congregación que tienes aquí. Tú vas a ser el reparador de portillos del otro. ¿Amén? Vamos a comenzar con los pastores. Mira, los pastores no somos Dios. Los pastores no somos infalibles. Y aunque nosotros no llevemos una vida de pecado, ojo aquí, aunque nosotros no llevemos una vida de pecado, nuestras murallas espirituales pueden tener fisuras, pueden tener grietas. ¿Y cómo así? Pues porque alguien nos ha podido golpear en la batalla Satanás. La Biblia dice que el justo no permanecerá para siempre caído, quiere decir que ha caído. Entonces puede ser que tal vez una traición fuerte que hemos tenido, porque esos boquetes, esas fisuras se hacen por pecado, por traumas, por traiciones, por experiencias pasadas que no has sabido encajar bien y no sabes vivir bien hoy. Y aunque no andemos en pecado, podemos tener alguna de estas causas o alguna de estas fisuras o grietas que están amenazando ruina en nuestras vidas. O vamos a ponerlo así, aún el pecado. No somos infalibles porque no somos Dios. Y aunque no tengamos una vida en pecado, podemos pecar ocasionalmente. Y ese pecado, esa caída, nos ha ocasionado fisura. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que Dios necesita en la iglesia un reparador de portillos. Un reparador de las fisuras que se ven en el pastorado. De las fisuras que se ven en los líderes. Dios necesita personas con la actitud de yo voy a reparar esa grieta que veo, voy a reparar ese agujero que veo. Dios no necesita una lengua chismosa que sea martillo contra la grieta para hacerla más grande. No necesita, hermanos. Necesita personas que se comprometan con los pastores, que se comprometan con la obra, que se comprometan con el ministerio, no solamente a hacer barrera alrededor. Cuando ves una grieta, ¿por qué no te coges 2, 3 hermanos y dices, vayamos a hacer vallado en este lugar que está más débil y hay fisura? Ya no solo con los pastores, con los hermanos que tú tienes a tu lado, a tu alrededor. Tú sabes que hay personas que son hijos de Dios, que tienen ministerios y asignaciones tremendas, pero como ellos no saben quiénes son, como te he dicho en la adoración, Satanás los abapulea, los quiere destruir, los quiere atar, los quiere empujar. Me resultó curioso como Yasmina contaba que el infierno ya la rodeó con ¿quieres echar las cartas porque hay una luz en ti? Me sorprendió muchísimo porque cuando yo fui a una adivina, ella vio la luz en mí.
y yo no fui tal vez tan sabia como Yasmina, y yo sí caí y comencé a echar las cartas, comencé en la adivinación, comencé a adentrarme en el ocultismo. Y me resultó curioso porque hay otras personas aquí que me ministran, que ministran conmigo en adoración, que ministran conmigo en liberación, que también el infierno las quiso tomar para su lado. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el infierno sabe antes que tú quién tú eres. Sabe antes que tú. Y tú no crees en ti mismo y el infierno cree en ti. Y dice, si este se levanta, nos va a dar. Entonces hagámosle caer. Hagámosle una brecha, hagámosle una fisura, hagámosle un agujero en su muralla de protección dada por Dios desde el día que nació. Hagamos un agujero. Y cuando los otros hermanos tampoco saben quiénes son y no saben que son llamados a ser reparadores de portillos, pues entonces comienzan a accionarse como destruidores de esas murallas de protección. Y con la lengua golpean al hermano, con la lengua atan sus vidas, con la lengua los entregan a Satanás. Os he contado muchas veces que yo con 16, 17, 18 años, 20, 21, no era quien hoy soy. Ahora te voy a decir, desde el vientre de mi madre, Dios me escogió, Dios me señaló y Dios me apartó. Entonces, la asignación estaba sobre mí. Ese destino, ese depósito que Dios había puesto, que el infierno sabía, quien no lo sabía era yo. Pero los hermanos que yo tenía alrededor, ninguno de ellos, os voy a decir uno, funcionó como reparadora de mis portillos o edificadora de mis ruinas. Una, porque todos los demás, cuando iba a querer venir a edificarse algo, venían con sus martillos, con sus lenguas a destruirlo. Entonces yo no quiero que en esta congregación se dé esto porque somos como un solo hombre y tú vas a entender que si a tu hermano le va mal, tarde o temprano tú también lo vas a pagar y a todos nos va a ir mal. Entonces tú vas a ser la que tomas la acción de decir voy a reparar el agujero, la fisura que veo en esa persona, porque aunque ella no sepa quién es, yo sé quién Dios la llamó ser y yo la voy a levantar con la palabra, yo le voy a levantar con el abrazo, yo le voy a levantar con el ánimo y si todo esto no funciona, yo le voy a levantar con la oración y si aún no funcionara, pues convocamos un ayuno, pero hay un ayuno para la gloria de Dios en este lugar, para que se levante la iglesia como un solo hombre para Jesús, para su gloria, para el avance de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres esa persona, iglesia. Entonces estamos pidiendo a Dios que te haga descubrir tu destino, que te haga descubrir tu asignación. Pues parte de tu asignación va en esto. Dios te necesita. Dios necesita de tu vida. Mira, Dios desde el Antiguo Testamento. Déjame hacerte aquí un paréntesis que me está viniendo algo a la mente. Estoy hablando de reparar portillos de pastores, de congregaciones, de líderes que quieren ser reparados. Amén. Porque hay muchas congregaciones, muchos pastores, muchos líderes que ya han caído en pecado, no permiten que nadie los repare, no permiten que nadie los corrija y años después han arrastrado con las congregaciones. Los bendecimos, los amamos. Desde la distancia podemos orar por ellos y seguir creyendo que aun a pesar de ellos hay un ministerio sobre ellos, hay un propósito del corazón de Dios sobre ellos y clamamos que Dios tenga misericordia. Pero de estos lugares, voy ahí a las cámaras por todo lo que me contáis y me pedís consejo, de estos lugares sal huyendo. Amén. Sal huyendo. Estoy hablando de una iglesia sana, de una iglesia que puede tener una caída, de una iglesia, de un ministerio de liderazgo, de unos pastores, de unos hermanos que pueden tener caídas y se levantan y vuelven a caer y tú tienes que ser el reparador de portillo. Pero cuando todo está en ruinas, en llamas y ya la misma congregación se ha ido del lado de Satanás, sal corriendo. Amén. No sea que tú también te vayas a quemar. Desde el Antiguo Testamento Dios escoge a quien quiere. Hay un texto que todavía los teólogos no se han puesto de acuerdo si estaba hablando de Ciro, si estaba hablando, unos dicen que era de Ciro, otros dicen que era Israel. Bueno, no importa, lo que sí sabemos es que Dios escoge a quien quiere para ser el arma en sus manos. Jeremías 51:20. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. ¿Qué dice Dios de ti? Porque esto es el Antiguo Testamento, pero en este tiempo, en esta nueva era, en este tiempo donde Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti y te ha levantado como su guerrero, te ha levantado para aquella que tiene que llevar el reino adelante, este texto habla de ti.
Tú eres ese martillo en las manos del Señor, que estás para destruir reinos, para derribar fortalezas, para desquebrajar todo aquello que el infierno quiere hacer. No solo en tu casa, en la iglesia, en tus pensamientos, fortalezas mentales. De todo esto me hablaba el Señor. Tenemos que venir con esos martillos de guerra a golpear y hacer caer esos muros, porque recuerda que Satanás es el imitador, y donde Dios coloca alrededor nuestro muros de protección, Satanás siempre va a querer levantar sus fortalezas de mentira, sus fortalezas de engaño, sus fortalezas mentales, para que nosotros no lleguemos a saber quiénes somos en Dios. Y tú eres el martillo, no el martillo destruidor de los hermanos, el martillo destruidor de las fortalezas que llevan tus hermanos. ¿Hemos entendido esto? Tú tienes que saber bien el poder que tienes, para dónde lo mandas, pero no uses el poder para destruir los muros de protección que tus hermanos tienen. Escoge ser una persona que cubres la desnudez del otro. Escoge ser una persona que cuando te cuentan un chisme no lo vas a alargar y vas a dejar desnudo al hermano. Escoge ser una persona que vistes al hermano con amor, que lo vistes con gracia, que lo vistes. ¿Sabes que en la vida todo son decisiones? Y si tú decides hoy de todo corazón ser así, el poder de Dios va a venir sobre ti para que lo puedas hacer, para que lo puedas llevar adelante. Y Dios habla muy bien de estas personas reparadoras de portillos. La gracia y el favor de Dios siempre va a estar para los que se ponen de su lado. Por eso te digo, si queremos vencer, una iglesia unida jamás será vencida. Pero si comenzamos a golpearnos unos con otros, eso es lo que el Señor me dijo que te dijera. Y te voy a decir algo. Ni siquiera sé si me estoy expresando bien o mal, si me estás entendiendo o no, pero tengo una promesa. El Espíritu Santo en este congreso hizo algo conmigo. Porque Él me dijo, Ana, tú vas a llegar allí y vas a decir, sea la luz. Y yo me puse atacada a los nervios y le decía, ¿cómo que voy a decir sea la luz? Tienes que explicarme un poco más, porque no puedo llegar allí a un congreso, Padre, y decir, sea la luz. ¿Y qué digo después? ¿Con qué relleno el tiempo? Pero Dios me enseñó, y allí en medio me dio la revelación. Los predicadores muchas veces usamos demasiado tiempo en hacer florituras a los sermones. Que esto me quede aquí, que esto me quede ahí, que esto venga por acá, a ver si así estos lo entienden. Y el Espíritu Santo me dijo, Dios Todopoderoso, para crear el cielo, la tierra y todo lo que tú ves, no hizo ningún sermón, dijo, sea la luz. Y todo vino a ser. Y realmente es más importante traer a un púlpito la palabra de Dios que una floritura de sermón. Entonces, yo no sé cómo me estoy expresando, pero como yo sé que la palabra de Dios para hoy es que tú seas un reparador de portillos, aquel que quiera abrirle el corazón al Espíritu de Dios va a salir de aquí, de este lugar, de esa puerta, diciendo, yo soy un reparador de portillos, amén. Aleluya, porque el poder lo pone Dios, no lo pongo yo. Tú solo pones la decisión de decirle al Señor, heme aquí, escoger cubrir la desnudez. Escoger trabajar con el Señor al lado de los pastores, escoger reparar fisuras y escoger esto no solo para tus pastores, escogerlo para el que tú ves a tu lado, tal vez más débil que tú, tal vez una persona que no ha conseguido del todo salir de sus pecados, que no ha conseguido del todo salir de sus mentiras. Dios necesita reparadores de portillos, no lenguas chismosas, gente que repare el daño. Y realmente, como te he dicho antes, quien actúa así ha entendido que somos parte de un todo, que aquí no hay protagonistas, que aquí no hay nadie más que nadie, que aquí cuando sufre uno, sufren todos porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y a mí cuando me duele un dedo, me duele todo. Entonces, si tú entiendes quién eres y estás para reparar a los demás, también del cielo vendrá tu reparación. Porque Dios no deja sin recompensa, amén. Y entiende que esta palabra, aunque Dios me ha dicho, háblala para la iglesia, esta palabra se puede asociar también a los matrimonios, como yo compartí, también al esposo, a la esposa. ¿Dónde están aquí las esposas que dicen, mi marido, ahora lo entiendo, tiene la muralla desquebrajada? Bueno, pues tú no seas la lengua viperina que termina de hacer ruinas la muralla. Vas a ser una reparadora de portillos. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes quién Él es en Dios. Tú sabes a qué le ha llamado Dios. Entonces, desde esa base, tú vas a comenzar a enviar palabras proféticas para tu esposo. Vas a comenzar en las oraciones a declarar, a traer del cielo a la tierra lo que Él es. No porque no lo sea, sino el accionarse de lo que Él es. Así, también para los hijos.
Cuando tú ves murallas, sobre todo en los jóvenes, se ven las murallas derribadas. Yo siempre le digo a Dios, cada uno de mis hijos, cuando oro por ellos, cada uno tiene en mi corazón una promesa. Yo levanto esa promesa, le digo, mira Padre, yo no veo ni lo que dicen ni lo que hacen. Estoy agradecida al Señor por mis 3 hijos, ¿verdad? Pero siempre una madre sabe y aspira a más, como uno mismo aspira a más en Dios. No me vayan a malinterpretar. Tú dices, mi hijo está glorioso en el Señor y todo. Bueno, yo te voy a dar un consejo, sigue orando. Haz como Asa. En tiempos de paz, él seguía vigilando y seguía accionándose, porque venían tal vez tiempos de guerra. ¿Amén? Entonces yo ahí levanto las promesas y declaro, tú has dicho, mi primogénito, tú has dicho de él, Nazareo, tú has dicho de él, el regalo, tú has dicho de él. Y yo lleno el trono de alabanzas, de creerle a Dios lo que él ha dicho de mis hijos, no de lo que el infierno quiere hacer con mis hijos. Entonces soy una reparadora de sus portillos. Y tú puedes ser así con tu jefe, con toda persona en autoridad, con la persona que tienes al lado, tú, con todo aquel al que le hayas encontrado una grieta. ¿Sabes qué es una grieta en una persona, en una familia, en una congregación? Una debilidad. Porque la grieta es el lugar por donde los enemigos podían entrar y saquear. Entonces, cuando tú hayas encontrado a alguien una grieta, determina en tu corazón, no voy a exponer, no voy a desnudar esta grieta. No voy a decir en qué parte del muro está la grieta, está el agujero. Yo voy a ser en silencio la reparadora de este portillo. ¿Entendemos esto? Amén. Nos vamos a accionar así, amén. Y escúchame algo. Cuanto más cerca tengas a las personas, cuanto más cerca estés de los líderes, de los pastores, cuanto más los conozcas, entonces más fácil te va a resultar ver su debilidad, ver el fallo, ver las fisuras, ver las cosas que ellos hacen bien y también ver las cosas que ellos hacen mal. Y si tú no estás dispuesto a ser reparador de portillos, entonces vas a contribuir con Satanás a destruir muros de protección, porque nadie queda neutro. Cuando tú conoces las fisuras de las personas, tú te tienes que decantar por ser el reparador, o si no, Satanás se decantará por ti para usarte como destructor. Por eso es tan importante la decisión en la vida. Tienes que aprender a ver a las personas con ojos espirituales, verlos como Dios los ve. ¿Qué dijo Dios de este hombre, de esta mujer? Es mi pastor. Él dijo que está en autoridad sobre mí. Él dijo que me tengo que sujetar, que tengo que obedecer. Pues yo voy a verlo así. No lo que yo veo en la carne, sino lo que en el mundo espiritual este hombre, esta mujer representa. ¿Qué dice Dios de mis hijos? Porque tú puedes ver el hijo que te ha salido un bandido, una hija que te ha salido una perdida. Mi madre nunca me vio como una perdida. Mi madre me decía, tú eres una mujer para la brecha. Siempre lo cuento porque me acuerdo que le decía, pues si tú no sabes ni lo que es la brecha. Mi madre no sabía, pero lo que sí sabía bien era oír al Espíritu Santo. Yo creo que de ella heredé el saber que Dios habla y que habla tan claro. Entonces ella me decía, no sé, pero tú eres una mujer para la brecha. Mi madre no miraba los desastres que yo hacía. Cuando le venía la policía a la puerta, tu hija esto, tu hija aquello, mi madre cerraba la puerta y decía, mi hija es una mujer para la brecha. Y la brecha me atrapó. Porque tú enlazas con los dichos de tu boca la vida de tus hijos. Porque mi madre no creía lo que veía, mi madre le creía a Dios. Entonces tú eres ese reparador de portillos para tus hijos, reparador de fisuras que Satanás ha levantado contra ellos. Tú no eres el destructor que señalas la herida, que señalas la fisura, que señalas la grieta y entonces todo el mundo sabe dónde está la grieta y esa grieta cada vez se hace más grande. ¿Qué tal si hicieras eso con tus pastores? Tarde o temprano a ti te va a llegar el mal que a nosotros nos llegue. Porque si Satanás consigue destruirnos, de alguna manera cielos abiertos entero va a ser afectado. Las naciones van a ser afectadas. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esperar una ruina repentina? Lo que puedas ver en mí, lo que puedas ver en el pastor, lo que puedas ver en el liderazgo, lo que puedas ver en la persona que tienes a tu lado, ¿por qué no constituirte reparador de ese daño? Reparador de ese daño que no lo constituyó o que no lo creó Dios. Fue Satanás, el pecado, la herida, el trauma, todo aquello que viene del mal. ¿Quién lo originó? Entonces tú del lado del cielo combates las tinieblas en esas personas. Mira la que tienes al lado, que tal vez es la perniquebrada. Y Jesucristo dijo que iba a venir a vendarla. Entonces estate esperando ahí con las vendas, porque Jesús va a llegar.
Mira al que tienes al lado, igual ha sido el golpeado, el abapuleado, el herido. Y tú estás ahí para ser como ese buen samaritano, para traer ungüento, para traer con tu palabra una palabra de ánimo sobre su herida. Tú eres esa persona, pero uno tiene que determinar funcionar como quien Dios le creó. Y a ti Dios así te creó. Recuerda que Dios, aun con sus faltas, seguía viendo a Moisés como lo que Él había asignado en Moisés. Recuerda que Dios, aun con sus pecados, seguía viendo a Saúl como lo que Él había determinado en Saúl. Por eso David nunca le tocó, porque David se sabía esta enseñanza. Entonces recuerda no ver a la gente con los ojos carnales. Recuerda localizar, conocer y ver a la gente con ojos espirituales, conforme a la asignación que tienen en la tierra. Sí los puedes ver. Porque si tienes demasiada cercanía y conoces demasiado de sus debilidades, de sus fallos, de sus pecados, tal vez te va a costar ver en tu pastor, un pastor, ver en tu pastora, una pastora. Antes os he dicho que esa gente de ese congreso, yo le decía al Señor, sé que hay algo más que el hambre y la sed, porque hambre y sed hay también en Tenerife. ¿Qué está pasando aquí? Los milagros se pasaban de lo que yo entendía. El poder de Dios, la manera en la que Dios se manifestó. Y Dios me hizo entender, ellos te honran como pastora, pero ellos saben qué depósito hay en ti del cielo. Y de ese depósito que yo coloqué de ti en el cielo, ellos quieren extraer. Con esto me quiso decir que tal vez en Cielos Abiertos hay algunas personas que sí y otras personas que me conocen tan de cerca que al final la familiaridad hace que se levante un Aarón, se levante una María a criticar y a murmurar. Esa persona nunca va a poder sacar del depósito que Dios colocó en mí porque ella me vio la falta, me vio el fallo, me vio la debilidad y en la tierra hay cosas que no le gusta cómo hago, cosas que no le gusta cómo funciono y desde ahí no me puede honrar y no puede recibir. ¿Entendemos el peligro de todo esto? Porque al final yo te puedo gustar o no, eso es independiente, pero tus ojos espirituales tienen que mirar más allá y ver que Dios me colocó sobre ti como pastora y al pastor le colocó como pastor. Y en el mundo espiritual, si tú logras atinar ahí, tú vas a extraer todo lo que Dios colocó en nosotros para ti. Para ti. En el versículo donde dice que obedezcamos y nos sujetemos a nuestros pastores, dice que a ti te es de provecho. No dice que a mí. Yo tendré que darle cuentas a Dios de otras muchas cosas, pero es a ti que te conviene ver esa asignación en nosotros. Amén. Tenemos que conocer a las personas en el espíritu y no en la carne. Cuando actúas de manera contraria al reparador de portillos, quiero que sepas que tú mismo estás atentando contra tus propios portillos, porque habíamos dicho que el pecado era una de las causas con las cuales Satanás, con su martillo destructor, el imitador, Dios nos levanta como martillos contra esos reinos, pero Satanás levanta sus martillos. Y habíamos dicho que el pecado era una de las causas que le daba derecho a Satanás de golpear con su martillo nuestras murallas de protección. Entonces, cuando tú no te constituyes reparador de portillos, como te he dicho que en el medio de neutro no vas a poder estar, porque enseguida Satanás va a hacer que te inclines a la destrucción con la lengua, con el pensamiento, con el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pecado te va a ser contado a ti como agujero en tu muralla de protección. Porque la obediencia trae protección, pero el pecado desquebraja, fisura y hace agujeros en tus murallas. La palabra de Dios no caduca, no ha pasado de moda y no es cuestionable. No es cuestionable. Di conmigo, no es cuestionable. La palabra de Dios no es cuestionable. Y a veces la cuestionamos conforme a nuestra conveniencia. Si el versículo me cae bien, me lo quedo. Si el versículo no me va, lo cuestiono, pongo en tela de juicio la palabra y la desecho. Y no sabe, o sea, la persona que hace esto no sabe que está haciendo o está siendo un llamador para que el martillo de Satanás golpee su muro de protección y quede expuesto a los demonios, dándoles lugar, diciéndoles aquí está la fisura, aquí está la grieta para que ellos puedan entrar.
Cuando Dios nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no estaba pensando que tu prójimo fuera perfecto, ni que fuera sin pecado, ni que siempre te hiciera el bien. Por eso te dijo que bendigas a quien te maldice. No estaba pensando en eso. Estaba pensando que independientemente de lo que tu prójimo haga, tú te sepas comportar bien. Y que si le ves la fisura y que atenta contra ti, tú seas el reparador de sus portillos. Cuando Dios dijo que obedezcas a tus pastores, no estaba pensando que lo hagas si nosotros no tenemos falta, ni tacha, ni ninguna falla, que nosotros fuéramos perfectos. No, no fue así. Dios escogió a Moisés y no esperaba que Moisés fuera perfecto o que nunca fallara. Y así mismo con los pastores. Él escoge a personas por asignaciones, no por su perfección, que nadie se equivoque. Yo aquí reconocí, pedí perdón públicamente si en algún momento yo he dado lugar a que vosotros creáis que yo soy el centro, porque el centro es Jesucristo, el Hijo de Dios, el principio y el fin. En Él todas las cosas, por Él todas las cosas, para Él todo es Jesús. Pero esto también ahora lo puedo volver a mi favor en que Jesús me dio una asignación de pastorado, no porque soy perfecta ni porque soy el centro, sino porque a Él le plació, ni siquiera lo pedí, a Él le plació. Y mi parte o lo que a mí se me demandará será la obediencia a Dios. Pero a ti se te demandará la parte que te tocó, el saber que la palabra de Dios no es cuestionable. No es cuestionable. Y quiero explicarte algo súper interesante que yo aprendí hace muchos años. De verdad, toma nota de esto porque es tremendo. Una cosa es estar de acuerdo, ¿sí? Una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es sujetarte. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú estás de acuerdo con los pastores, yo estoy absolutamente segura que a ti no te cuesta nada sujetarte. ¿Tú estás de acuerdo con ellos? Es que lo que están diciendo te parece bien. Me parece bien lo que mis pastores me están diciendo. Como consecuencia de estar de acuerdo, yo me sujeto. ¿Entendemos esto? Como consecuencia de que me parece razonable lo que mis pastores me están diciendo, yo me sujeto. Pero ahora te voy a decir una cosa, Dios no te dijo ponte de acuerdo con tus pastores o que estés de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Él dijo en Hebreos 13:17, obedecedles y sujetaros a ellos. Déjame leértelo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿A quiénes? A vosotros, iglesia. No os es provechoso. Porque a mí se me han demandado orar por ti, a mí se me ha demandado un cuidado, a mí se me han demandado muchas cosas, pero que tú me hagas la guerra no te va a ser provechoso a ti. Porque al final te estás levantando contra mí. Entonces, sujetarse es obedecer a tus pastores aun cuando tú no estás de acuerdo. Déjame hacer aquí un paréntesis bien grande. Sujétate a tus pastores siempre y cuando tus pastores estén sujetos a Dios. Sujetos a la palabra de Dios. Amén. Sujétate a tu esposo siempre y cuando tu esposo esté sujeto a Dios. Esté sujeto a la palabra de Dios. Amén. Sujétate a tus jefes siempre y cuando tus jefes estén sujetos a Dios. Sujetos a la palabra de Dios. Porque nadie va a decir aquí, es que mi jefe me pedía robar, pero la palabra dice no robarás. Es que nadie va a decir aquí, es que mi marido me dijo que yo tenía que abortar, pero la palabra dice no matarás. Nadie puede decir, es que mis pastores me mandaron tirarme por un precipicio. Pues muy mal, porque Dios no permite atentar contra la vida. ¿Está esto entendido? Sujétate a toda autoridad que esté sujeta a la autoridad de Dios. Y ahí no hay problema, amén. Dale la gloria al que vive, porque hay personas que no lo han entendido. Pero aquí lo hemos entendido. Yo lo creo de verdad. Si tú ves los fallos, las grietas, las debilidades, tanto en mí como en tus hermanos, como en las personas, y no te accionas rápidamente, no vas a poder recibir de mí lo que Dios ha colocado en mi interior. Porque tú me estás viendo con ojos de la carne y no te está gustando lo que estoy diciendo, no te está gustando lo que estoy haciendo. Tienes que pedir perdón al Señor si en algún momento tú me has visto con ojos de la carne y has visto una Ana Olondo, madre imperfecta, amiga imperfecta, pastora imperfecta, porque todo eso existe, porque perfectos solo somos en Dios.
Entonces, si tú te has centrado a ver todo eso y has olvidado que tienes unos ojos en el Espíritu para ver, Ana, la mujer que Dios llamó a un pastorado, Ana, la mujer que Dios ungió para libertar al cautivo, para traer sanidad a los enfermos, para llevar al camino de salvación al perdido, si tú has olvidado quién soy en Dios, a qué asignación Dios me llamó, entonces tú nunca vas a poder recibir de mí lo que Dios me dio. Vas a recibir mi amistad, vas a recibir mi abrazo, vas a recibir mis palabras, pero ni siquiera los consejos te van a calar porque los vas a recibir de un ser humano y no de aquella persona que en un momento dado en la tierra puede tener la boca de Dios. Yo te hablo de mí, pero ahora quiero que mires a tu alrededor, que mires a tu esposo y que lo veas como esa persona que Dios asignó como tu cabeza, que asignó como esa persona que es el sacerdote en el hogar. Yo quiero que veas a tus hijos y los veas como esos regalos que Dios te dio para que tú pudieras cuidar. Me encantó el testimonio de esa madre que le dijo, tú no vas al fútbol, tú vas a la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios la honró. Y un hijo perdido vino a salvación. Me encantó. Nosotros hemos escuchado el final de la historia, no sabemos. Voy a pedir por favor la adoración. No sabemos cuántas veces esa madre golpeó con ese martillo las obras de las tinieblas en su hijo y por otro lado en oración estaba siendo la reparadora de los portillos de ese hijo hasta que Dios le contestó. Pero lo que sabemos es que todo aquel que clama a Dios tiene que esperar una respuesta. Todo aquel que clama a Dios tiene que saber que viene una respuesta y saber que el cielo le ha escuchado. Todo aquel que clama a Dios tiene que dar voces de júbilo y celebrar su victoria sabiendo que Dios ya le escuchó. Si has clamado por tu hija, por tu hijo, dale ya la gloria a Dios, porque tú ves lo que ve la tierra, pero Dios ve a quien creó, amén. ¿Y para qué lo creó? ¿Para qué la creó? Y eso va a ser hecho en esta tierra, porque hay una iglesia que clama y un Dios que responde. Hay una iglesia que entiende y se coloca en la posición de reparador de esas grietas que el enemigo ha hecho, incluso por el pecado. Si Dios, siendo Dios, tuvo misericordia de nosotros y entregó su propio cuerpo para reparar todas nuestras grietas, ¿quiénes nos hemos creído nosotros ahora de no poder mirar al hermano con misericordia, con amor y determinar reparar grietas? Dale la gloria a Dios que primero tus grietas fueron reparadas en Jesús. Con esto termino. Esto de la obediencia es un tema bien serio, porque así como nos suele suceder con los pastores, así mismo nos suele suceder con Dios. No nos cuesta sujetarnos a Dios cuando lo que Dios dice es lo que a nosotros nos interesa, o cuando Dios dice las cosas que nosotros queremos oír, pero nos cuesta sujetarnos, nos cuesta obedecer cuando lo que Él dice no está de acuerdo con lo que pienso, cuando lo que Él dice no lo entiendo, o cuando lo que Él dice no me conviene para el momento. Entonces apelamos a cualquier excusa para decir eso no es así, eso no tiene una buena interpretación, eso solo señala la rebelión en tu corazón, solo señala que hay una grieta, una fisura que hay que reparar rápidamente para que no sea sobre ti una amenaza de ruina repentina. Isaías 30:13 dice, por tanto, os será este pecado, hay un pecado en medio de la desobediencia a la palabra de Dios. Cualquier pequeña desobediencia se convierte en pecado. Y dice, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. No juguemos con el pecado. Reparemos grietas de los demás y reparemos grietas con obediencia en nuestros propios muros de protección. La obediencia trae protección. ¿Quieres ser un reparador de portillos? ¿Quieres ser un reparador de tus propios portillos? ¿Cuántos dicen amén? Pues obedece. Comienza por obedecer lo que la misma palabra dice, reparador, no rebelde destruidor. Reparador. Entonces quiero hacerte un llamamiento para decirle al Señor, heme aquí. Leí un estudio así rapidito por encima de cuántos pactos el enemigo toma consciente e inconsciente de los seres humanos. Cuántos lazos hacia la humanidad. Hacemos votos, pactos con los demonios desde bien jóvenes sin saber ni que lo hemos hecho.
Pero cuando lo estaba leyendo, no era esta mi preocupación, porque yo decía, bueno, yo en Cristo vengo y rompo el pacto, y yo sé que está hecho, que se rompe y ya está. Pero a la vez era como que el Espíritu Santo me decía, pues imagínate las veces que en el altar ellos alzan su mano, ellos me hacen confesiones, ellos hacen votos, yo lo escucho todo. ¿Y Dios hace qué? Responde al que clama, responde al que habla. Él trae respuesta a tus acciones. Dios responde a la acción. Entonces quiero que vengas consciente de que aquí hay un Dios todopoderoso que te está llamando a ser un reparador de portillos. Y que si tú le alzas la mano para decirle, yo quiero ser esa reparadora de mis portillos con obediencia y de los portillos de los demás, también con obediencia amar al prójimo como a mí mismo, que sepas que el poder de Dios va a descender sobre ti, la guía del Espíritu Santo para decirte cómo hacer, porque tal vez incluso dices, yo no sé ni cómo hacer esto de la reparación. No importa, no importa, soy sociedad y Dios es el socio mayoritario. Tú acabas de poner el poder, el querer, te acabas de poner la decisión y Él va a poner el poder para llevarte a la acción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, ata estas vidas, Señor, a tu palabra, reparadores de portillos, porque tú me has dicho, quiero llamarlos reparadores de portillos. Ahora te pido, Señor, que esta palabra no sea solo hablada, sea accionada y salgan ahí fuera como reparadores de portillos. El poder de reparar esos portillos en ellos mismos y en los demás venga sobre ellos, descienda sobre ellos en el nombre de Jesús. Y si tú le crees a Dios, no solo en Dios, tú debes de saber que algo está sucediendo ahora, que lo vas a ver cuando salgas ahí fuera, que lo vas a sentir en tus palabras. Vas a decir, ¿de dónde yo estoy hablando estas cosas? Esa boca reparadora sobre ti. ¿De dónde estoy teniendo esos buenos pensamientos? Esa mente reparadora sobre ti. Recíbela en el nombre de Jesús.